Bienvenido a un segundo ejemplo de determinación de la medida de ángulos en función de las propiedades de las líneas paralelas. Así que aquí tenemos un diagrama con dos conjuntos de líneas paralelas, así como un par de otros transversales. Vamos a determinar la medida del ángulo 1 a través del ángulo de medida 7. Sigamos adelante y etiquetemos nuestras líneas paralelas. Llamemos a esta línea L, y esta línea M, esta línea P, y esta línea Q. Echando un vistazo al ángulo 3 y el ángulo aquí que mide 107 grados. Estos dos son ángulos correspondientes a la línea L y la línea M, y por lo tanto, son congruentes. Entonces la medida del ángulo 3 sería 107 grados. El ángulo 2 y el ángulo 3 serían ángulos interiores consecutivos, o ángulos interiores del mismo lado. Lo que significa que son suplementarios. Entonces, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 debe ser igual a 180 grados. Lo que hace que la medida del ángulo 2, 73 grados. Ahora el otro ángulo que nos dieron fue este ángulo aquí que mide 122 grados. Mirando este ángulo aquí y este ángulo aquí con una marca Hash, estos serían ángulos interiores consecutivos, o ángulos interiores del mismo lado. De nuevo con la línea L, y la línea M cortadas por esta transferencia aquí. Entonces, estos dos ángulos son suplementarios, lo que significa que este ángulo aquí debería ser 58 grados. Aunque no tenemos que determinar la medida de este ángulo, observe que este ángulo es congruente con la medida del ángulo 1. Entonces la medida del ángulo 1 es también 58 grados. Ahora mirando las líneas paralelas P y Q, el ángulo 1 y el ángulo 4 son ángulos internos alternos y, por lo tanto, congruentes. Entonces, la medida del ángulo 4 también es de 58 grados. Ahora echemos un vistazo al ángulo 6. El ángulo 6 y este ángulo aquí que mide 107 grados, son ángulos exteriores alternos donde P y Q son las líneas paralelas, y la línea L sería la transversal. Entonces, estos dos ángulos son congruentes y, por lo tanto, la medida del ángulo 6 es 107 grados. Parece que tenemos el ángulo 5 y el ángulo 7 restantes. Y observe que el ángulo 5 y el ángulo 7 serían ángulos alternos internos donde P y Q son las líneas paralelas. Y este segmento aquí sería el transversal. Entonces, si podemos encontrar uno de ellos, también conocemos la medida del otro. Hay un par de formas de hacer esto. Tenga en cuenta que de nuevo, este ángulo aquí que mide 107 grados, podemos formar un par vertical con estos dos ángulos. Lo que significa la medida del ángulo 1 y la medida de ángulo 5, debe ser igual a 107 grados. Como ya sabemos que la medida del ángulo 1 es 58 grados, podemos determinar la medida del ángulo 5 tomando 107 grados y restando 58 grados. Eso nos dará 49 grados para la medición del ángulo 5, así como la medida del ángulo 7. Y eso lo hará para este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.